¿Cuál es la versión de Carmelo Anthony? La fiscalía ya concluyó la presentación de su caso en el juicio por asesinato de un atleta de pista que apuñaló a otro atleta hasta matarlo en una competencia de atletismo. La pregunta es si lo que ocurrió fue asesinato o defensa propia. Somos uno de los pocos medios presentes en la sala del tribunal que te está dando todos los detalles de lo que está ocurriendo en tiempo real. También te contaré por qué el testimonio de un testigo hizo que la familia de la víctima, Austin Metcalf, saliera hoy de la sala. Estamos cubriendo el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Hoy la defensa finalmente comenzó a contar su versión de los hechos en uno de los juicios por asesinato más seguidos del país. Con el futuro de Carmelo Anthony en juego, sus abogados ahora están tratando de cambiar la narrativa. Los miembros del jurado han escuchado durante días, ofreciendo una versión de los hechos que podría determinar si él queda en libertad o si este adolescente pasa años, si no el resto de su vida, tras las rejas. Pero sobre la defensa se cierne una pregunta que ha perseguido a este juicio desde el principio. ¿Por qué Carmelo Antonio tenía un cuchillo en una competencia de atletismo de la preparatoria ese día? Después de días de testimonios de los testigos de la fiscalía, la defensa llamó al entrenador de atletismo de Antonio como su primer testigo. Y desde el momento en que subió al estrado, los miembros del jurado escucharon una versión diferente de lo que sucedió en los momentos previos al enfrentamiento mortal. Muy bien, antes de entrar en la versión de Carmelo Antonio, quiero enlazarme nuevamente hoy con Cody Tomás de CURT TV dentro de la sala del tribunal. Cody, hablemos de cómo la fiscalía terminó su caso. Y hoy llamaron a un testigo que es como el vínculo entre Carmelo Antonio y Austin Metcalf. Él fue compañero de equipo de Austin Metcalf y conocía a Carmelo Antonio hasta cierto punto. Su nombre es Eddie. ¿Por qué fue importante su testimonio? Así que hemos escuchado el nombre de este tal Eddie, Chris, a lo largo de las declaraciones de todos los estudiantes que han subido al estrado. Él es el denominador común. Escuchamos a muchas personas decir que Carmelo conocía a Eddie. Él se acercó y saludó a Eddie. Le dio un apretón de manos. Eddie era un amigo de la infancia de la exnovia de Carmelo, así que esa es la conexión ahí. Ahora, según todo el testimonio que los estudiantes presentaron durante el caso de la fiscalía, todos decían que Eddie y Carmelo parecían conocerse. Era el vínculo obvio. Y eso es de lo que la defensa habló en sus declaraciones iniciales. Ya sabes, por supuesto, algunas personas bajo la carpa dijeron que no sabían quién era Carmelo, pero miraron hacia allá. Él estaba sentado junto a Eddie. Todo regresaba a este tipo llamado Eddie. Está bien. Así que yo pensaba, mientras he estado sentado ahí los últimos días, que Eddie iba a ser un testigo de la defensa, porque si es muy buen amigo de Carmelo, entonces obviamente, ya sabes, él defendería a su amigo, diría yo. Pero una cosa en la que estaba pensando antes de que lo llamaran era, si conocía a Carmelo, ¿por qué no se levantó y dejó que todos lo supieran? Ya sabes, cuando empezó todo el alboroto, oye, este es mi amigo, él está aquí conmigo, ya sabes, bla, bla, bla. Todo está bien, pero nunca escuché eso en el testimonio de ninguno de los estudiantes. Pero bueno, Eddie sube al estrado hoy, están revisando su testimonio, lleva como 5 o 10 minutos. Y luego Eddie prácticamente dice que sí conocía a Carmelo. Se llevaban bien, pero él dijo verbalmente, no diría que éramos amigos, era solo alguien que conocía. Bien, perfecto. Ahora pasamos al contrainterrogatorio por parte de la defensa. Y esto, siento yo, fue un pequeño triunfo para la defensa. Mostraron un montón de fotos de Eddie y Carmelo en diferentes reuniones grupales. Nada menos que en la casa de Eddie. Había fiestas de cumpleaños número 50 para la mamá de la exnovia de Carmelo. Recuerda, Eddie y la novia, esta chica llamada Valeria, eran los que se conocían. Y Carmelo era, supongo, el tercero, por así decirlo. Así que cuando tenían estas reuniones familiares, Carmelo obviamente estaba ahí. Bien, mostraron algunas fotos grupales para establecer el contexto. Y luego aquí hay otra victoria para la defensa, según yo, hoy. Mostraron fotos de Carmelo y Eddie juntos, ya sabes, simplemente siendo adolescentes y bromeando. En una de ellas, uno está tocando la guitarra, el otro haciendo caras graciosas a la cámara. Así que Eddie sube al estrado bajo interrogatorio, directo diciendo, sí, lo conozco, pero ya sabes, no diría que es mi amigo. Pero luego la defensa responde y dice, oye, si no son amigos, ¿por qué salen juntos en todas estas fotos? Pero el meollo del testimonio de Eddie hoy, Chris, fue que definitivamente se puso emocional al hablar sobre la muerte de Austin. Dijo que Austin era como un hermano para él. Lo dijo en el estrado. Y cuando estaba describiendo, ya sabes, todo lo que vio ese día, cuando regresó y vio que Austin tenía un agujero en el pecho, de inmediato se le quebró la voz y empezó a llorar al instante. Tuvieron que acercarse y darle un pañuelo. Y hoy había algunas personas nuevas entre el público. Chris, había 5 chicos jóvenes,
presumiblemente excompañeros de equipo, excompañeros de clase de Austin Metcalf. Y cuando estaban describiendo eso también, 3 de esos 5 chicos empezaron a llorar ellos mismos. Y ya sabes, estos son, ya sabes, chicos grandes, tipo jugadores de fútbol americano, y ellos también estaban llorando, mostrando el peso emocional que esto todavía tiene. Y ya sabes, Carmelo está sentado ahí, absorbiéndolo todo. Lo estoy viendo en su mesa con su defensa, mientras continúa este testimonio, todavía sentado ahí, estoico. No sé qué está pasando por su cabeza. Estoy seguro de que se está dando cuenta de la gravedad de lo que está pasando, pero su defensa, la fiscalía, terminó hoy. Así que su defensa está presentando su caso, y hasta ahora han llamado a 3 testigos, incluidos 2 estudiantes. Uno de ellos también es amigo de Carmelo. Sí, y tanto la fiscalía como la defensa han pasado mucho tiempo tratando de establecer por qué Carmelo Anthony estaba bajo esta carpa. Porque desde la perspectiva de la fiscalía han insistido mucho en esta cultura de las carpas en el atletismo, donde es como que no debes meterte bajo la carpa de otra escuela. Pero luego, con la aparición de este personaje llamado Eddie, la defensa realmente está tratando de demostrar que Carmelo pudo haber sido invitado a entrar bajo la carpa. Por eso está ahí. Me pregunto qué tanto importa realmente todo eso. Porque yo solo pienso, si eres un jurado, es como, ¿cuándo te centras en la información que de verdad importa, en la interacción cuando hablamos de que las cosas escalan hasta el punto en que Austin Metcalf tal vez es un empujón fuerte, tal vez es un empujón suave? Eso sucede. Y luego tienes a Carmelo Anthony respondiendo con una puñalada que eventualmente le quita la vida a Austin Metcalf. Y eso nos lleva a un testigo que vino, uno de los últimos testigos de la fiscalía hoy, el médico forense que realizó la autopsia a Austin Metcalf. Y antes de hablar de esa parte, sé que has estado sentado cerca de la familia de Austin Metcalf y sé que ha habido videos de cámaras corporales, ha habido llamadas al 911. Quiero decir, es simplemente el peso de lo que están pasando. Es difícil de imaginar. ¿Qué viste antes de que llamaran a ese testigo? Entonces, ya sabes, los estudiantes que testificaron terminaron y hubo como un anuncio. Ya sabes, todos los medios, como mencionaste, estamos sentados detrás de la familia de Austin Metcalf. Todos los 9 miembros de los medios están detrás de ellos. Entonces, antes de que suba esta médico forense, hay un anuncio de que ella será la siguiente testigo, a lo que la fiscalía se da la vuelta. Si no quieres ver ni escuchar sobre ninguna de estas cosas, te aconsejo que salgas de la sala porque ahora vamos a entrar en, ya sabes, las lesiones y hablar de ellas. Y yo estaba sentado ahí pensando que íbamos a ver las lesiones, pero no las vimos. El jurado pudo ver 4 fotos de eso, pero nosotros, en la galería, no vimos esas cosas, aunque las describieron con detalle. Así que, de todos modos, la fiscalía anuncia que la médico forense va a entrar. Si no quieres escuchar nada de esto, salte. La mamá de Austin Metcalf se levanta y sale de inmediato junto con otros miembros de la familia y algunas personas de su grupo también. Su papá, Jeff Metcalf, al principio dijo que no. Asintió con la cabeza. Yo estaba sentado justo detrás de él. Dijo que no quería irse. Y luego el fiscal hace una mueca y simplemente dice, le aconsejo que se vaya. ¿Sabes? Pude escuchar que fue casi un susurro. No fue, ya sabes, un anuncio. Fue más bien dirigido directamente a él. Por lo que Jeff Metcalf finalmente se levantó y se fue. Y, ya sabes, escuchamos sobre esta herida abierta de 5 centímetros. Ella describió lo que es una herida abierta y explicó la diferencia entre una herida abierta y una herida de apuñalamiento en forma de hendidura. Y donde una herida abierta es más como si estuviera fileteada, ya sabes, no quiero ser insensible al respecto, pero así fue como ella lo describió en el estrado. Y que era una herida de 2 pulgadas de profundidad que alcanzó el cartílago del esternón de Austin Metcalf y de hecho perforó uno de los ventrículos de su corazón. Así que literalmente fue apuñalado en el corazón, lo cual probablemente explica por qué la RCP y los esfuerzos para salvarle la vida no funcionaban, porque sin importar cuánto bombeaba el corazón, estaba perdiendo sangre, ya sabes, por la herida. Así que realmente se estaba estableciendo la gravedad de la herida. Y el jurado, una vez más, pudo ver 4 fotografías. 2 de ellas eran de Austin Metcalf en la mesa de autopsias y 2 de ellas eran del corazón removido del cuerpo. Eso es lo que el médico forense estaba describiendo. Eso es lo que estaban viendo. Así que, por supuesto, me imagino que la familia no quería escuchar eso. Así que mamá, papá y algunas otras personas, no sé quiénes eran, tal vez los tíos y tías, tal vez solo amigos de la familia y personas que apoyan a la familia Metcalf. Todos se levantaron y se fueron. Eran como 7 u 8 de ellos. Sí, y yo también me lo pregunto. Quiero decir, sé por los primeros respondientes que estuvieron ahí, las personas que interactuaron con Carmelo Anthony justo después de que todo esto sucedió, que parecía que él no pensaba que lo que había pasado iba a llevar a la muerte de Austin Metcalf. Pero luego escuchas sobre, quiero decir, el médico forense, creo que dijo directamente algo como que no había manera de que él pudiera haber sobrevivido a esto, ¿sabes? Incluso si hubiera estado en la mesa de operaciones, como que ni un cirujano podría haberlo salvado. La herida era así de grave. Realmente era así de grave. Y esas fueron exactamente
escuché las palabras que ella dijo y luego una palabra que me llamó la atención, Chris, que ella dijo, ya sabes, empieza a describir las 5 maneras de muerte y en la que ella, ya sabes, clasificó esta como un homicidio. Y cuando ella explicó homicidio al jurado, dijo que es la acción intencional, ya sabes, de causar la muerte por parte de otro ser humano. Pero la palabra clave para mí fue Chris, y pensé que la fiscalía iba a insistir un poco en eso. Fue intencional. Ya sabes, no fue como un accidente, no fue esto ni aquello. Ella dijo que es causar daño intencionalmente, que resulta en la muerte por parte de otro ser humano. Así que pensé que eso fue algo muy contundente, ya sabes, que ella dijo en el estrado. Y también te preguntas cómo una declaración así, solo esa línea. Y también sé por algunos de estos testigos estudiantes que han dicho muy directamente que no creen que esto sea defensa propia. Vamos a hablar sobre el lado de la defensa en un momento y un poco desde la perspectiva de Carmelo Anthony, lo que están tratando de decir. Pero simplemente te preguntas, en los últimos días, con tanta gente diciendo eso tan directamente al jurado, ¿qué impacto va a tener? Ahora, la fiscalía termina su presentación. Antes de pasar a la defensa, sé que hubo una moción breve que la defensa presentó justo cuando la fiscalía terminó su presentación. ¿De qué se trató eso? Sí, la defensa inmediatamente solicitó un fallo absolutorio. Y en términos sencillos, eso básicamente significa que la defensa le dice al juez, oiga, no creo que la fiscalía realmente haya probado su punto más allá de una duda razonable. Y si se hubiera concedido, el juez diría algo como, ¿sabes qué? Tienes razón. Y básicamente concedería esto a favor del acusado, lo que resultaría en un veredicto de no culpable y el acusado quedaría en libertad. Pero la moción fue casi inmediatamente rechazada. El fiscal dijo unas cuantas palabras, tal vez 10 segundos, y luego el juez miró a la defensa, el señor Mike Howard, y dijo, sí, su moción está denegada. Así que intentaron obtener el veredicto dirigido antes de comenzar su caso. Luego tomamos un receso y regresamos, para que la defensa realmente comenzara su caso. Ahora, cuando se trata del caso de la defensa, el primer testigo que llamaron fue el entrenador de Carmelo Anthony, y así escuchamos al entrenador de Austin Metcalf por parte del Estado. ¿Qué dijo? Él estaba hablando de que empezaron humanizando a este acusado aquí, porque no olvidemos que tenemos una víctima aquí, pero la libertad de este chico también está en juego. Él está alegando defensa propia y diciendo que, ya sabes, temía por su vida, lo cual sería válido si así fue. Entonces, este entrenador sube ahí y está hablando de cómo Carmelo era este atleta que estaba en el equipo de fútbol americano, y presentaron una prueba de lo que llaman los premios de capitán en su escuela, en la cual ves el nombre de Carmelo grabado como capitán en 2024 durante su último año en la temporada de otoño. Y también señalaron que eso es votado por los estudiantes, básicamente tratando de mostrar que, ya sabes, Carmelo Anthony es una persona respetable, es algo así como un líder. Él parece un líder para sus compañeros de clase y de equipo. Así que hablaron de eso un poco y luego empezaron a hablar de, ya sabes, lo que hemos escuchado sobre la cultura de las casas de campaña. Eso es de lo que se ha tratado mucho de esto. Ya sabes, esa frase ha estado circulando en la sala del tribunal diciendo que cada casa de campaña es como el vestidor de cada equipo. Por lo tanto, la gente no debería estar pasando el rato bajo las casas de campaña. Bueno, este entrenador decía, ya sabes, lo entiendo, pero al mismo tiempo, supongo que depende del criterio de cada entrenador. Mientras que teníamos al entrenador de la preparatoria memorial, que fue el primer testigo absoluto, o el segundo testigo de la fiscalía, hablando sobre lo estricto que es y cómo hace cumplir sus reglas. Y logramos que varios estudiantes testificaran sobre lo estricto que es el entrenador Roberto Starr, que es el entrenador de la preparatoria memorial. Ha provocado algunas risas dentro de la sala del tribunal cuando hablan de lo estricto que era. Pero este entrenador que estuvo hoy decía que había ocasiones en las que atletas de otra escuela venían a mi carpa cuando yo estaba ahí y me pedían permiso para estar ahí. Y yo les decía, sí, nos quedamos tranquilos y vemos los 200 metros. Pero en lo que la fiscalía insistió durante eso, cuando hicieron el contrainterrogatorio, fue en que él especificó que tú estabas ahí como entrenador, como una persona supervisora, en vez de, ya sabes, solo dejar que los adolescentes anden libres, porque este entrenador también especificó que les gusta tener a un entrenador en las carpas todo el tiempo, solo para vigilar a los adolescentes. No, ya sabes, no pensando en crímenes. Tienes chicos, tienes chicas, tienes muchas hormonas, quieres mantener todo en orden con un montón de adolescentes. Así que, quiero decir, empezó con algo positivo para Carmelo, que obviamente su lado apoya, pero cuando llegó el contrainterrogatorio, parecía que la fiscalía ya estaba lista para todo lo que este entrenador tenía que decir e intentó refutar todo lo que se estaba diciendo. Sí, y siento que una pregunta que cada día volvemos a tocar al hablar de esto es, ¿por qué Carmelo Anthony tiene un cuchillo en una competencia de atletismo? Y siento que hasta este punto eso todavía no se ha aclarado y ya veremos.
Quiero decir, apenas están comenzando a presentar su caso. Pero incluso en algunos de los contrainterrogatorios, parece que la fiscalía sigue enfocándose en eso al hacer preguntas, ya sea a un entrenador o a un compañero de Carmelo Anthony, sobre por qué tenía ese cuchillo en una competencia de atletismo. Sí, Chris, porque esa es la pregunta más importante y no se ha respondido. Y, ya sabes, incluso con los tres testigos de hoy, el segundo testigo era un estudiante y muy buen amigo de Carmelo. Y, ya sabes, al principio pensé que la defensa estaba tomando impulso. Pensé, está bien, la defensa está regresando ahora. Este estudiante estaba hablando sobre cómo, en diferentes competencias de atletismo, ellos se meten bajo carpas. Él se sienta bajo carpas todo el tiempo. De hecho, especificó que se sentó bajo la carpa conmemorativa durante varios minutos con Carmelo, porque tenían un amigo en común que estaba en el equipo de atletismo. Así que pensé, aquí viene algo de resistencia. Aquí hay, ya sabes, un poco de claridad sobre esta cultura de las carpas. Todo va bien para la defensa. Y luego la fiscalía regresa y hace, ya sabes, 4 o 5 preguntas. Una de esas preguntas fue, ¿espera usted que haya un cuchillo en una competencia de atletismo? No, señor. ¿Debería temer ir a una competencia de atletismo? No, señor. ¿Esperaba que algo así sucediera? No, señor. Ya sabes, todas estas cosas diferentes abordando la situación del cuchillo, que, para la persona promedio, parece sentido común no tener un arma en la escuela, sin importar si es legal o no, simplemente tener un arma. Ya sabes, la gente puede portar armas legalmente, pero no puedes tenerlas dentro de una escuela. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que eso era lo que hacía la fiscalía cada vez que la defensa intentaba avanzar. La fiscalía hacía esas 4 preguntas, y las respuestas a esas preguntas favorecían a la fiscalía y no a la defensa. Y también me pregunto, porque sé, regresando a uno de los testigos del estado de hoy, que mencionó que sentía que Austin estaba tratando de intimidar a Carmelo Anthony. Así que eventualmente llega al punto en que, por alguna razón, él está en esta tienda de campaña. Los miembros del equipo de atletismo de Austin Metcalf, su hermano gemelo, simplemente no quieren a Carmelo Anthony ahí. Y luego se meten en esta especie de intercambio verbal. Tal vez se dicen groserías. Sé que hubo algo de provocaciones. Un estudiante mencionó algo relacionado con el fútbol americano que pudo haber hecho que las cosas subieran de nivel. Pero aún parece que sigue existiendo la pregunta de si Carmelo Anthony estaba en una posición en la que necesitaba defenderse al grado de sacar un cuchillo de una mochila y apuñalar a Austin McCaffrey en el pecho. Y parece que seguimos llegando a este punto y como que estás esperando escuchar el otro lado de la historia. Eso es exactamente lo que todos aquí están esperando. Es lo que yo estoy esperando, Chris. Quiero escuchar el otro lado de la historia porque hasta ahora, todo lo que hemos oído de los estudiantes, de todos los testigos presenciales que estuvieron ahí en la escena, no estoy hablando de los entrenadores que tal vez estaban dispersos, ya sabes, por todo el estadio. Estamos hablando de estudiantes que estaban a unos pasos, bajo la misma carpa, todos y cada uno de ellos. Y déjame decir esto también, Chris. O sea, sé que el aspecto racial de esto es un gran tema. Ha habido varios estudiantes, negros e hispanos. Probablemente la mayoría de estos estudiantes han sido negros o hispanos, testificando sobre estas diferentes cosas, hablando sobre su cariño por la familia Metcalf y todo eso. Pero todos estos estudiantes regresan diciendo que ni siquiera esperaban que pasara nada. Pensaban que era solo, ya sabes, provocaciones, unos chicos, ya sabes, simplemente respondiéndose entre ellos. Y todo lo que has visto antes, ya sabes, puede que haya habido algunas groserías. Algunos dicen que no recuerdan groserías, algunos dicen que sí, pero ninguno de ellos dijo que sintiera que algo como esto estaba a punto de pasar. Uno de ellos incluso dijo que pensó, está bien, cuando Austin empujó a ese estudiante, tal vez habría un empujón de regreso y ya, eso sería todo. Pero todos dijeron que todo pasó tan rápido. Y luego, ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado hasta que Austin se levantó la camisa y vieron un agujero en su pecho. Así que, sobre lo que dices, Chris, estoy esperando escuchar a la defensa. Tal vez Carmelo Anthony suba al estrado y testifique sobre sus propios miedos, lo cual me encantaría escuchar. Sabes, me gustaría escuchar ambos lados, así es como tenemos un juicio justo. Pero hasta ahora, realmente no hemos escuchado nada que justifique la defensa propia con fuerza letal. De hecho, uno de los estudiantes hoy dijo, ya sabes, la pregunta que la fiscalía ha estado haciendo al final, ¿crees que esto fue defensa propia? Sabes, muchos de los estudiantes simplemente dicen, no, señor. Uno dijo, no, eso fue fuerza letal contra fuerza no letal, lo cual es un punto válido. Sí, y de nuevo, esas son cosas que, si eres un jurado sentado ahí y escuchas eso, sabes cómo lo contrarrestas desde el punto de vista de la defensa. Y pienso, Carmelo Anthony va a testificar y tal vez todavía estamos lejos de saber si eso va a ser una posibilidad o no. Pero sí creo que cada testigo hasta este punto que estuvo ahí y vio esto
porque él está bajo la carpa del equipo contrario. Son amigos de Austin Metcalf los que están testificando. Así que eso ciertamente es una desventaja, siendo sincero, para Carmelo Anthony y para que él pueda contar su versión de la historia. Y puede que él sea el único que pueda dar su versión de la historia cuando se trata de la defensa. Antes de llegar al último testigo de hoy, quien creo que tenía una perspectiva interesante sobre las cosas, ¿qué viste del jurado hoy? Porque sé que ayer y el día anterior hubo momentos realmente emotivos. Se podía notar que el jurado se estaba emocionando. Sí, no estuvieron tan emotivos hoy, Chris. Estaban más concentrados que nada, especialmente durante los momentos en que vieron esas fotos de la autopsia y, ya sabes, el corazón de Austin Metcalf literalmente fuera de su cuerpo. Yo estaba buscando algún tipo de reacción visceral, pero todos parecían simplemente, ya sabes, sentados ahí mirando, asintiendo. Están yendo de un lado a otro, están caminando de un lado a otro, ya sabes, por el área del jurado, mostrándoles estas fotos, explicando lo que están viendo y, ya sabes, entrando en todos los términos médicos y todo eso, que estoy seguro de que algunos de ellos probablemente lo entendieron, pero la mayoría probablemente solo está recibiendo las imágenes que están viendo. Pero hoy estaban muy concentrados, muy enfocados, ya sabes, realmente escuchando lo que se decía en la corte. A veces veía que sus ojos se desviaban hacia la mesa de la fiscalía, sus miradas se desviaban, miraban hacia el otro lado, hacia Carmelo Anthony, tal vez buscando cómo reaccionaría ante alguna de estas cosas, pero hoy no hubo realmente ninguna reacción emocional de parte del jurado. Bueno, y sé por la familia de Austin McCaskill, como hemos hablado, que su papá a veces se lleva la cabeza entre las manos, y entiendes por qué, por toda esa emoción. De parte de los seguidores de Carmelo Anthony, no sé qué miembros de su familia están ahí detrás de él en la corte. ¿Qué emoción muestran mientras todo esto sucede? Es solo un estoicismo estricto, Chris. No hay llanto. Ahí he visto, ya sabes, a algunos hombres con el brazo alrededor de lo que supongo son sus esposas o novias, o tal vez incluso hijas. Hay un grupo de ellos allá, tal vez de 15 a 20 personas del lado de Carmelo, la misma cantidad aquí del lado de Austin Metcalf, pero están sentados ahí, sin lágrimas reales. Nadie realmente se está limpiando lágrimas, solo están escuchando y asimilándolo todo. Solo estoicos es la única manera en que puedo describirlo. Ahora, cuando se trata de este último testigo, no diremos su nombre porque tiene 17 años. Es estudiante en la preparatoria Memorial, que es la escuela de Austin Metcalf. Y al leer las notas del día aquí, cuando llegó el momento de que la defensa lo interrogara, y él era un testigo de la defensa, así que esta es una persona que conocía a Austin Metcalf, estaba en el equipo, y la defensa lo está llamando. Sentí que tenía una perspectiva un poco diferente de lo que sucedió en comparación con algunos de los otros estudiantes de esta preparatoria que han testificado. Sí, Chris, y fue interesante antes de que subiera al estrado, o cuando realmente, justo cuando subió al estrado, el abogado defensor dijo que no habían hablado antes. Él dijo, sí, señor, no hemos hablado antes, fueron solo 2 minutos ahorita en el pasillo. Me pareció interesante porque si estás tratando de, ya sabes, obtener una ventaja o estar un paso adelante, ¿por qué tendrías a un testigo con el que no has hecho, ya sabes, preparación de testigos? Pero bueno, empiezan a hablar. Están repasando los eventos. Les toma como 20 a 30 minutos repasar todo lo que llevó a esto. Todo. Y lo que este chico vio. Y hoy escuchamos esto por primera vez. Él dijo, ya sabes, Carmelo, ya sabes todo eso, de la mano en la bolsa, y tócame y ve lo que pasa. Dijo que Austin Metcalf le dio una palmada en el hombro a Carmelo, como para molestarlo, como diciendo, sí, tócame y ve lo que pasa. Y luego dice algo que no habíamos escuchado antes. Dijo que Carmelo respondió, está bien, pues pégame y ve lo que pasa, o golpéame y ve lo que pasa, lo cual no hemos escuchado en el testimonio de ningún estudiante hasta ahora. Así que solo me pregunto, ya sabes, ¿por qué apenas se dijo aquí? Hemos tenido más de 10 de estos testigos estudiantes, y apenas se mencionó ahora durante el testimonio de este testigo. Y luego, ya sabes, mientras él estaba testificando, como que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que el abogado defensor estaba diciendo, obviamente haciendo preguntas para tratar de encajar con la narrativa de la defensa, aquí con el argumento de defensa propia. Y una de las narrativas que están presentando es que, ya sabes, estos chicos Metcalf eran unos tipos grandes, de 1,85, 1,88 linebackers, de más de 90 kilos. Y empezaron a hablar de nuevo sobre la comparación de tamaños, empezando a meterse en ese tema. Y estaban hablando de Austin. Austin medía 1,85 y pesaba 96 kilos, según el forense. Y su hermano Hunter, la defensa dice, bueno, Hunter era de tamaño similar, ya sabes, tratando de hacerlos ver como unos abusones grandotes y todo eso. Esa es la narrativa que están siguiendo. Y mientras el abogado defensor pregunta esto, puedo ver a Jeff Metcalf, el padre, ya sabes, negando con la cabeza, como diciendo que estos chicos no son del mismo tamaño. Y el joven que estaba en el estrado dijo, yo no diría eso.
Y de hecho dijo que Austin era considerablemente más grande que Hunter, lo cual es muy interesante, porque, o sea, vas siguiendo esta narrativa y luego tienes a un testigo en el estrado que se supone que apoya tu versión y está negando cosas que tú dices. No sé cómo se ve eso ante un jurado. Me imagino que es algo perjudicial, quizá no extremadamente perjudicial, pero no puede ser, ya sabes, algo positivo. Sí, y vi que esta es una de las notas que pusiste ahí. Algo así como que tienes a Hunter, que aparentemente es como, y esto es antes de que ocurra el incidente. Hunter aparentemente está hablando con Carmelo Anthony. El tono de Austin era moderado, y supongo que este estudiante como que no recuerda haberle dicho esto a un detective, pero en ese momento recordó algo como que Austin dijo, será mejor que te muevas antes de que te parta el trasero, usando otra palabra para trasero que no podemos decir aquí, lo cual eso es diferente. Eso es diferente de lo que escuchamos de algunos de los otros estudiantes en cuanto a, ya sabes, si estás hablando de la situación en la que estaba Carmelo, eso ciertamente es diferente de lo que hemos escuchado de algunos, ya sabes, algunos de los testigos del estado que vinieron a principios de la semana. Sí, y ya sabes, eso es una victoria para la defensa si el jurado lo toma en cuenta, porque eso muestra que Austin Metcalf también fue un agresor aquí, porque hasta ahora, ya sabes, a través de todos los testigos de la fiscalía, todos están, ya sabes, de acuerdo en que Carmelo fue el agresor, Carmelo fue el instigador, tal vez esa sea una mejor palabra, en que Austin simplemente estaba frustrado. Pero ahora estamos escuchando que Austin podría haberle estado diciendo algunas groserías a Carmelo, tal vez provocándose mutuamente, ya sabes, en vez de que fuera algo de un solo lado. No importa si Carmelo estaba ahí, bajo la carpa, por casualidad o no. O sea, seguimos hablando de la provocación entre estos dos jóvenes. Y eso es lo que importa aquí. ¿Cuáles son los hechos y la verdad en torno a eso? Pero cuando ves el contrainterrogatorio de la fiscalía, parecía que casi estaban preparados para este testigo. Y lo que iban a decir, porque hubo una frase, y solo estoy eligiendo una aquí, algo así como, él no estaba anticipando, ya sabes, por el empujón que Austin Metcalf le dio a Carmelo Anthony, no se lo esperaba. Él esperaba que le devolvieran el empujón, algo así. No esperaba que Carmelo Anthony sacara un cuchillo y usara ese tipo de fuerza. Parece que la fiscalía en algunos de estos casos está preparada para lo que potencialmente podría ser un testimonio perjudicial, como del que habló este estudiante. Exactamente. Y ese es el punto que mencioné antes, Chris. Cuando la defensa llamó a este testigo, él aclaró ante el tribunal que no habían hablado antes. Pero luego, cuando la fiscalía dice, sí, hemos hablado por más de 2 minutos. Y yo pensé, ¿por qué la fiscalía estaría hablando más tiempo con un testigo de la defensa? Pero estaban siguiendo este camino. Y parece que el chico estaba bajo un interrogatorio directo en lugar de un contrainterrogatorio. Cuando fueron a hablar con la fiscalía, porque el fiscal estaba bajando. Más o menos las mismas preguntas que él les había estado haciendo a sus testigos, que eran estudiantes cuando subieron al estrado, solo estableciendo la escena. Y de nuevo, al punto, la línea que acabas de señalar, él solo esperaba que le devolvieran el empujón, no estaba realmente preocupado. Él estaba más bien observando las carreras y todo lo que estaba pasando, sin esperar que alguien sacara un cuchillo y ni siquiera estaba preocupado o asustado por la situación. ¿Sabes? Ni siquiera sentía que fuera a ir a ver una pelea. Y también terminó diciendo, ya sabes, que no veía a Austin Metcalf con ganas de pelear. Él dijo claramente en su última respuesta al fiscal durante el contrainterrogatorio que sentía que Carmelo estaba equivocado. Y así terminó el día. Eso fue justo antes del aplazamiento y el receso aquí mismo, ahora mismo. Así que tuvieron algunas victorias aquí, Chris. Algunas pequeñas victorias para la defensa. Me hubiera gustado escuchar más objeciones por parte de la defensa. Ya sabes, solo para que pareciera que era una evaluación justa de lo que estaba pasando, pero basándonos en los testigos que comparecieron hoy, y de nuevo, es muy temprano, no sabemos cómo será la próxima semana. Mañana, domingo, tienen un día libre. No sabemos si Carmelo subirá al estrado. No sabemos si tendremos testigos más sólidos. Pero basándonos en los testigos de hoy, parece que han tenido un comienzo más débil de lo esperado. Sí, y también piensas en el jurado, y en algunas de las emociones que sé que dijiste que viste en esos miembros del jurado durante el caso de la fiscalía, ya sabes, y ciertamente teniendo ese impacto desde el principio. No hay duda de que esto es una tragedia de cualquier manera. Veremos qué sucede la próxima semana, ya que la defensa ahora está presentando su caso mientras Carmelo Anthony está acusado de asesinato en primer grado. Veremos qué sucede después. Cody Thomas, excelente trabajo como siempre. Court TV desde la sala del tribunal cubriendo para nosotros este juicio de alto perfil. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Chris, como siempre. Feliz de estar aquí. Eso es todo por On The Case presentado por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.